Muy buenas tardes, son las 6:01 y mi nombre es Gustavo Trillo, soy el director comercial de Bestinver y es para mí un placer darles la bienvenida a nuestro webinar en el que vamos a tratar sobre nuestro fondo Bestinver LATAM, un fondo que hemos registrado en el mercado español hace apenas un mes y medio, pero en el que ya llevamos casi 2 años de andadura en la versión de nuestra SICAV de Luxemburgo, con unos resultados francamente interesantes, alrededor de un 30% de rentabilidad desde inicio, no llega todavía a 2 años, y ese ha sido el motivo principal por el que muchos de nuestros inversores pues, nos han pedido que también tuviésemos disponible para el inversor español esta estrategia de Latinoamérica. Bien, para poder hablar sobre este fondo hoy, pues tenemos yo creo que a la mejor representación posible de Bestinver. Es decir, por un lado tenemos al gestor del fondo, Ignacio Arnau. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y también contamos con la presencia de Beltrán Alastra, nuestro presidente y director de inversiones. Beltrán, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por su tiempo hoy. Pues bien, Beltrán, si te parece, yo creo que un buen comienzo sería explicar a todos los que nos están escuchando, a todos nuestros inversores, por qué surge una estrategia, por qué Bestinver se decide hacer algo de manera exclusiva en Latinoamérica cuando hasta ahora pues no lo habíamos hecho. Pues la verdad es que la pregunta es válida y la has hecho muy bien, además, que es de manera exclusiva, porque nosotros invirtiendo en Latinoamérica llevamos muchos años en la cartera internacional, invirtiendo en Latinoamérica, una parte razonablemente pequeña de la cartera, de en torno a un 4 o un 5%, y todos ustedes están familiarizados con inversiones como hemos tenido en CBD, en hipermarcas, en Via Varejo y compañías así. Nuestro círculo de competencia claramente está vinculado hacia Europa principalmente, pero la realidad es que hay algunas compañías que conocemos en Latinoamérica y a través de los años nos ha llamado la atención la cantidad de oportunidades que podíamos encontrar, y fue hace ya más de 3 años cuando decidimos construir una plataforma para poder ser más sistemáticos en el análisis y en la generación de ideas en Latinoamérica. Esto nos ha llevado básicamente a dotar de los mejores recursos posibles a esta plataforma de inversión, y tenemos, en mi opinión, la grandísima suerte en Bestinver de contar con Ignacio Arnau. Ignacio es de las personas españolas que hay, yo creo que es de las personas con más experiencia en todo el mundo en el mercado de Latinoamérica. Lleva más de 20 años dedicado única y exclusivamente al sector latinoamericano. La gran mayoría de su carrera la ha pasado entre Londres y Nueva York, y dentro de eso, pues hace 3 años se sumó al marco de Bestinver, y la verdad es que para nosotros es un punto de partida enorme para poder construir algo de cara a los próximos 10-15 años. Pues Ignacio, yo te diría que con esa presentación, con ese bagaje, nadie mejor que tú para hacerle nuestra siguiente pregunta, y es precisamente ¿qué hace de Latinoamérica un sitio tan especial para la inversión? Pues como decía Beltrán, en Latinoamérica encontramos un número significativo de compañías que tienen las características que nos gustan en Bestinver para invertir. En Latinoamérica también, como inversor, es muy especial porque tenemos que hacer un esfuerzo adicional en varios aspectos. Primero resaltaría el horizonte temporal. Si en Bestinver, cuando hablamos de inversión en renta variable, hablamos de un horizonte temporal mínimo de unos 5 años, cuando invertimos en Latinoamérica estamos hablando de por lo menos 7. En Latinoamérica, cuando vienen curvas, pueden venir bastante más pronunciadas, y por lo tanto en esos momentos tener esa vocación y ese compromiso de invertir a largo plazo bien ancladas es muy importante. El segundo punto que me parece que es importante resaltar y en el que un inversor tiene que hacer un esfuerzo adicional es el del análisis fundamental, que es un pilar de lo que hacemos aquí en Bestinver, y que a la hora de invertir en Latinoamérica es verdaderamente crítico el tener la capacidad de hacer tu propio análisis en la casa, de poder hacer viajes a la región para ver a las compañías, para seguir en contacto
con nuestros contactos locales en los sectores económicos de los diferentes países, el ir a conferencias y luego traer toda esa información y todas esas realidades locales y poderlas contextualizar con el prisma global y especial que pone nuestro equipo de análisis en Bestinver, poder hablar de todas esas compañías pues con Colin, con Jaime, con Vignesh, con José Manuel Arroyas y con el resto del equipo. Eso hace que a la hora de invertir Bestinver tenga una alta probabilidad de saber más que el que tenemos enfrente cuando compramos o vendemos estas compañías. Y eso para mí es la clave de lo que hacemos. Y Beltrán, yo te preguntaría, sé que en Bestinver nos gusta hablar de compañías, no nos gusta tanto hablar de sectores y todavía menos, si cabe, hablar de países, y más en una región tan heterogénea como es Latinoamérica. Pero ¿hay algún tipo de características generales que encontremos desde el punto de vista del inversor en las compañías en Latinoamérica? Claramente, que es lo que nos gusta y lo que buscamos en todo Bestinver cuando invertimos en renta variable, que es que buscamos buenas compañías y poco analizadas. Para mí eso es lo ideal. Buenas compañías, ¿qué significa? Pues compañías que desde el punto de vista económico son rentables, compañías que son capaces de ganar dinero y que son capaces de ganar un buen dinero, unas rentabilidades muy atractivas, y nos encontramos en Latinoamérica, no todas las compañías, ni mucho menos, pero con un grupo de compañías que sí son capaces de generar unas muy buenas rentabilidades y con una cierta capacidad de fijación de precios. La segunda son de estas compañías buenas, son compañías que tienen una duración de sus negocios, donde tenemos una visibilidad de ver cómo estas compañías van a ser capaces de generar rentabilidades que van a ser sostenidas en el tiempo, que es la clave de poder componer los retornos. Y el tercer punto, y quizás este es el más importante, porque quizás es más fácil de malentender cuando uno se va a una región como Latinoamérica, es el de la gobernanza. Si uno piensa en la gobernanza corporativa interna, no todas las compañías, ni mucho menos, pero sí encontramos un número de compañías que tienen una gobernanza corporativa interna tan buena o mejor que en otras regiones. Hay muchas compañías que son familiares, que están siendo gestionadas de cara a la siguiente generación, no de cara al siguiente trimestre, y que realmente son muy atractivas desde ese punto de vista. Y aprovecho este punto también para recalcar un punto algo menos atractivo, que es en la misma gobernanza. Si uno piensa en la gobernanza externa, es decir, poniéndole el nombre, el riesgo político asociado a invertir en Latinoamérica es real y uno no puede esconderse o pensar que no existe por estar centrado en las compañías. Y Beltrán, la mayoría de nuestros inversores son absolutamente conocedores de nuestra filosofía de inversión, la filosofía que aplicamos a nuestros productos tradicionales, nuestros fondos de inversión, Bestinfond, Bestinver Global. ¿Cuál es la filosofía de inversión en Bestinver Latam? Pues la Bestinver, te voy a decir casi lo que no es, ¿no? La filosofía de inversión de Bestinver Latam no es la filosofía de Ignacio, ni la filosofía de Beltrán, ni la filosofía de Ricardo en la cartera ibérica. La filosofía de inversión es la filosofía de Bestinver, que tenemos una y solo una, que es la búsqueda de las mejores rentabilidades basándonos en tres pilares, que es nuestro análisis fundamental, una gestión adecuada del riesgo y una vocación a largo plazo compartida entre inversores y gestores. Como decía Ignacio, esa vocación a largo plazo tiene que ser aún mayor de lo que es quizás en el resto de las carteras de renta variable que tenemos en Bestinver. Y entiendo que esta filosofía se plasma en un proceso de inversión. Ignacio, ¿nos podrías definir, aunque sea a grandes rasgos, luego podemos entrar en detalle cuál es este proceso de inversión? Por supuesto. Como acaba de decir Beltrán, el proceso de inversión en Latinoamérica es exactamente el mismo que en el resto de las carteras que gestionamos en Bestinver. Empezamos por definir nuestro universo de inversión, después pasamos a analizar fundamentalmente estas compañías y ver cuáles son las compañías de las que queremos ser dueños, nuestra lista de la compra. De ahí pasamos a analizar el valor, a valorar estas compañías y ver a qué precio queremos ser los dueños de estas compañías, y en último lugar pasamos a crear la cartera, que es donde entra en juego el manejo adecuado del riesgo, en el que buscamos crear carteras robustas, pero al mismo tiempo que maximicen el potencial de revalorización.
y entiendo ese primer paso del proceso de inversión, que es definir el universo de inversión. Pues hombre, yo entiendo que muchos de nuestros inversores pensarán que cuando hablamos pues, de Bestinver Bolsa, definir el universo de inversión es muy sencillo, es España y Portugal. Cuando hablamos de Bestinver Internacional, pues es más grande, pero bueno, son mercados desarrollados. Aquí parece relativamente sencillo, pero definir el universo de inversión en un fondo como Bestinver Latam es un paso ya muy importante, ¿no? Sí, bueno, y fundamental, ¿no? Para definir lo que vamos a ser y lo que no vamos a ser. Pero bueno, en Latinoamérica hay 20 países, hay cerca de 2.000 compañías, de 2.000 compañías listadas, y nuestro universo de inversión se reduce a 450 compañías, de las cuales solo un tercio están cubiertas por el mercado, y lo que hacemos es nos centramos en 5 países, en Brasil, en México, en Chile, en Colombia y Perú, y dentro de esos países nos vamos a centrar en los sectores del círculo de competencia de Bestinver, que son consumo, industrial, tecnología y media y servicios financieros. El segundo paso de nuestro proceso de inversión, Beltrán, es el análisis fundamental. Siempre hablamos que una de las claves de nuestro análisis fundamental es la cercanía que tenemos con las compañías, el acceso a los equipos directivos. ¿Esto en Latinoamérica se complica? ¿Se hace de manera distinta? ¿Cómo se hace el análisis fundamental? Sí, la pregunta es muy válida. En general se complica, y eso es obvio porque tenemos una distancia, y esa distancia nos obliga, y cuando pienso que digo nos obliga, realmente me refiero a que a Ignacio y a su equipo les obliga a tener que estar viajando constantemente, primero a Latinoamérica y segundo allá donde se encuentren los equipos gestores de las compañías. Dicho eso, hay segmentos particulares donde los sectores están dominados por compañías que son subsidiarias de compañías europeas, de compañías españolas, portuguesas, francesas, y esto es un área de consumo, pues algo que es muy real y de la vida misma. Y en ese sentido, hay veces que nos encontramos, paradójicamente, con lo mejor de los dos mundos, que es lo mejor de tener la cercanía, de tener a Ignacio y equipo viajando constantemente a Latinoamérica, y por otra parte, una cercanía a los equipos gestores de las matrices, como puede ser el caso del Grupo Casino y Jaime Vázquez, que es de un valor enorme. Y entiendo, es decir, que cuando terminamos nuestro análisis fundamental, decidimos si una compañía nos gusta o no nos gusta, y si nos gusta, viene el momento de la verdad, Ignacio, que es el precio y el valor. Por supuesto. Como decía Beltrán antes, buscamos buenos negocios a buenos precios. El hecho de que nos guste una compañía o que nos guste su equipo gestor no es suficiente. Tiene que tener una valoración atractiva, y si no la tiene, pues esperamos pacientemente. En esta parte del precio entra en juego una parte del manejo adecuado del riesgo, que es muy importante, que es el margen de seguridad que nos imponemos a la hora de invertir, y que en Latinoamérica es superior al que nos imponemos en el resto de geografías. Y Beltrán, ese margen de seguridad, desde luego que es una parte importantísima de la gestión adecuada del riesgo, igual que en el resto de nuestras carteras, pero entiendo que en el caso de una cartera de inversión en Latinoamérica, para dotarla de la robustez que nosotros queremos dotar a las carteras, que no termina ahí, ¿no? Es decir, hay mucho más que además el margen de seguridad de las compañías. Bueno, sí y no. Es decir, la gestión y la construcción de carteras es la misma siempre. Hay que ajustar las características particulares de lo mismo, y casi continúo con algo que mencionaba antes, que es, desde el punto de vista de gobernanza externa, desde el punto de vista del riesgo político, es claramente sustancial. Pero si doy un paso atrás para ver qué contexto tiene eso en la construcción de carteras, es muy sencillo. La primera medida de gestión de riesgo que tenemos es comprar compañías que conocemos, es hacer cosas que conocemos. La segunda es a través del precio, es exigir en el precio una diferencia aún mayor que lo que exigimos en el resto de mercados entre el precio al que cotiza y el valor intrínseco de la compañía. La tercera es una diversificación de los riesgos asociados que no conocemos, que sí, desde luego, en el caso de Latinoamérica, son de media superiores a algunos de los que tenemos en otros mercados, como es el riesgo político. De ahí la importancia de la diversificación geográfica dentro de la región que estamos buscando en esa robustez de las carteras, ¿no?
Bien, pues hemos hablado de la filosofía, hemos hablado del proceso, hemos hablado de carteras robustas, pero yo creo que para que nuestros inversores se puedan hacer una idea de en qué realmente estamos invirtiendo, pues yo, Ignacio, antes de pasar a las preguntas, sí te voy a pedir que nos pongas algún ejemplo, alguna compañía para que podamos tangibilizar exactamente todo lo que hemos dicho en un ejemplo de inversión, algo que tengamos en cartera. Por ejemplo. Perfecto. Pues voy a hablar de una compañía que se llama Locamerica Unidas. Es una compañía que entró en cartera el 5 de enero del 18, después de seguirla durante un año haciendo trabajo en esta compañía. Es una compañía que compramos a 22 reales y que hoy está como a unos 40. Y la tesis sigue evolucionando y sigue dándonos ese margen y ese potencial de revalorización que necesitamos para mantenerla en cartera. Es una compañía que es la segunda compañía de Brasil de alquiler de coches y de manejo de flotas. Es una compañía que en su accionariado tiene tanto a su CEO, que tiene un 11%, como a Enterprise, que es la compañía más grande del mundo de alquiler de coches y gold standard en la industria, que tiene un 10%. Y es una compañía que es rentable, que tiene un negocio sostenible, que está en un proceso de consolidación de la industria, en el que las tres compañías principales, que son Locamerica, la nuestra, Localiza, la número 1, para contextualizar, Localiza tiene unos 170.000 coches, nosotros tenemos 120.000 coches y luego la tercera tiene unos 90.000 coches. Estas tres compañías tienen una cuota de mercado que no llega a un 50%. Si miramos Estados Unidos o miramos Europa, las tres mayores compañías tienen una cuota de un 98%. Entonces, estamos en una compañía que, como decía Beltrán, tiene una duración que vemos muy larga, con un potencial de crecimiento bastante alto en el mediano corto plazo, y que lo está haciendo de una manera sostenible y muy rentable. La valoración de la compañía en nuestros números está a 9 veces PER, año 2021, y además con una valoración bien anclada en el valor de la flota de esos 120.000 coches, que compramos bien y que también sabemos cómo vender bien. Perfecto, pues después de esta pequeña introducción vamos a pasar ya a las preguntas que estamos recibiendo, sobre las que vamos a dedicar los próximos 10 minutos aproximadamente, para no extendernos mucho más de 30 minutos en total. Bien, la primera pregunta va dirigida a ti, Beltrán. Nos preguntan si los fondos Bestinver Internacional y Bestinver Hedge Value Fund tendrán también una selección de los valores de más convicción del nuevo fondo LATAM. Es decir, si uno tiene ya participaciones de esos fondos y no desea necesariamente obtener una mayor exposición a América Latina, no necesita contratar este nuevo fondo por separado. Eso es absolutamente correcto, es decir, el fondo Bestinver Internacional, Bestinfond, van a seguir invirtiendo exactamente igual. Es decir, de hecho, y como hablábamos antes, es la razón de ser, dedicar más recursos a Latinoamérica, es para beneficiar al conjunto de Bestinver. Es decir, las posiciones que tenemos, incluso el ejemplo de la compañía Locamerica, que Ignacio nos hablaba, que compramos a 22 reales y que está ahora a 39,40, es una compañía que tenemos en el fondo internacional y lo seguiremos haciendo. Eso sí, dentro del fondo internacional, dentro del hedge, dentro de Bestinfond, siempre será una parte sustancialmente pequeña, porque la gran parte de la inversión continuará estando dentro de Europa, que es donde está el corazón de nuestro círculo de competencia. Si alguien no quiere tener más exposición al fondo, a Latinoamérica per se, pues sí va a tener algo de exposición a los otros fondos. ¿Qué aporta el fondo? Pues es, si alguien busca una diversificación con una parte pequeña de sus inversiones, pues es algo que te da un tipo de riesgo que es razonablemente diversificado del resto, con un muy grande potencial de revalorización, pero con unas curvas serias y muy serias, y en consecuencia con una necesidad de un horizonte temporal aún más largo que el que tenemos en las carteras de Bestinver. Gracias, Beltrán. Ignacio, ¿en qué países centráis vuestros esfuerzos para identificar compañías y si invertiríais en algún momento en Argentina?
Pues como dijimos antes, nos centramos principalmente en Brasil, en México, en Chile, en Colombia y en Perú. Y la verdad es que no tenemos planes de centrarnos en ningún otro país. La verdad es que creemos que es mucho mejor hacer pocas cosas, pero hacerlas bien y poco a poco. Bien, tenemos otra pregunta, yo la lanzo y la contestáis quien de vosotros queráis, y además se repite en varias ocasiones, es en torno al riesgo político. Nos preguntan que cómo afecta el riesgo político a la hora de seleccionar una compañía en Latinoamérica, cómo se analiza el riesgo país, que pueda surgir un gobierno populista o inestabilidad, es decir, cómo valoramos esas cosas a la hora de tomar inversiones. ¿Hablabas de Europa o Latinoamérica? Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿no? Ignacio, por favor. Vale. Pues la verdad es que esos riesgos hay que tenerlos en cuenta, pero no afectan en nuestro proceso de inversión a la hora de buscar buenas compañías. Sí que lo tenemos muy en cuenta a la hora de valorar esas compañías y a la hora de exigir un margen de seguridad dependiendo de los cambios. Esos cambios pueden ser de carácter cambio competitivo en la industria, o puede ser, pues, uno de los ejemplos que has puesto tú, que haya un cambio político más o menos populista, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace que la cartera no sea constante ni estática, sino que vaya evolucionando dependiendo de esos temas. Bien, tenemos también una pregunta que se repite mucho y es sobre la divisa, es decir, en qué divisas invertimos y si cubrimos el riesgo de divisa en estas inversiones. Sí, invertimos en las 5 divisas que ha mencionado Ignacio antes, más hay veces que compramos a través en dólares, pero son compañías que los ADRs cotizan en Nueva York, pero son las divisas que debajo son las de los 5 países que hemos hablado. Y como en el resto de Steinberg no cubrimos la moneda directamente, la manera de gestionar el riesgo de divisa es a través de una exigencia mayor en la diferencia entre precio y valor intrínseco. Una pregunta, si quieres, Ignacio, ¿qué diferencia podemos encontrar entre vuestro fondo y cualquier otro que invierta en la misma región, en Latinoamérica? Perfecto, pues muy importante. Como decía antes, cuando definimos nuestro universo de inversión, estamos definiendo qué vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer. Y nosotros claramente no somos el típico fondo de inversión de Latinoamérica centrado o masivamente concentrado, con un 75% en Brasil, un 20% en México y el resto en diferentes países, ¿no? Nosotros somos un fondo que genuinamente tenemos la vocación de diversificar en los diferentes países en los que, como hemos dicho, nos ocupamos, y en esos países, dependiendo del momento, unas veces vamos a tener más, otras veces vamos a tener menos. Por ejemplo, ahora tenemos un 53% de exposición a Brasil, hemos llegado a tener 30%, en México también tenemos ahora un 8,5%, también hemos llegado a tener 25%. Estas cosas van cambiando, pero lo que sí que tenemos es un sesgo hacia compañías medianas, con las características que nos gustan, de las que hemos hablado antes, y también un sesgo a compañías que tienen una exposición a la economía doméstica. No vamos a tener tanta exposición a factores externos, sectores como las commodities, minería, y luego otra cosa fundamental en la que nos fijamos a la hora de construir nuestra cartera es el evitar el riesgo regulatorio. En nuestra cartera va a haber muy poca compañía que tenga esos riesgos muy evidentes. Nos preguntan también, Ignacio, si tenemos previsto invertir en sectores cíclicos de LATAM como los commodities. Yo creo que lo has tocado un poco así de... Sí. Eso puntualmente, y pues como todo, ¿no? Va a depender del precio. Si se ponen súper a tiro, pues sí, pero no está dentro de nuestro... O sea, lo que no es un fondo de materias primas, básicamente. No, exacto. Sí. Perfecto. Beltrán, nos preguntan sobre el proceso de inversión, ¿qué papel juegan los analistas en la selección e identificación de valores?
Pues todo, pero todo, y como en todo Bestinver, Bestinver es inversión en valor. Inversión en valor es análisis fundamental, y análisis fundamental es equipo de análisis, de manera que en todo lo que hacemos es la esencia de Bestinver, yo creo, ¿no? Nos preguntaban también si invertíamos en energías renovables y en caso de hacerlo, en qué tipo de compañías. Bueno, tenemos una compañía en cartera que es Omega Gerasao. Esa es la única. Perfecto. Beltrán, nos preguntan qué compañías comparten las carteras de Bestinver Internacional y Bestinver Latam. Entiendo que en la actualidad. Pues comparten todas las que tenemos en Bestinver Internacional, ¿no? Es decir, Hipermarcas, CBD, Via Varejo y Locamérica, ¿no? Son 4 que representan una parte, pues como decía antes, si apenas llega al 5% de la cartera internacional. Es decir, la cartera internacional tiene algo de exposición a Latinoamérica, pero ni es ni jamás será una exposición que sea dominante dentro de esta cartera. Será una parte residual, muy rentable, pero residual. Hay una pregunta, Beltrán, ¿por qué lanzar un fondo en una zona geográfica y no un fondo sectorial? Pues la pregunta claramente es válida. La razón de ser es para nosotros la diversificación que conseguimos a través de los distintos verticales de los sectores, pues tiene un valor muy significativo, mientras que cuando uno se concentra en un solo sector es algo que es más difícil de diversificar. Dicho eso, y que lo pongo en el contexto, que para mí que yo creo que queremos tener pues un número de fondos muy reducido, y para mí no se pueden lanzar todo tipo de fondos si no te conviertes en una especie de supermercado, que es lo opuesto a la esencia de Bestinver, ¿no? Perfecto. Hay otra pregunta que nos dice si hay importe mínimo de entrada. Decirles que es exactamente el mismo que tenemos en el resto de nuestros fondos de renta variable, es decir, los 6.000 euros. No hay ninguna condición especial, no hay un periodo de permanencia exigible, no hay ningún tipo de comisión de reembolso ni de entrada. Ahora, lo que sí te decíamos antes, lo recalcaba Ignacio, el compromiso de horizonte temporal tiene que ser todavía mayor que en un fondo como Bestinfond. Es decir, si cuando hablamos de un Bestinfond, pues no recomendamos esa inversión para aquellos inversores que no dispongan de un horizonte temporal de al menos 5 años, en el caso de Latinoamérica yo creo que esta cifra hay que aumentarla significativamente. Y luego lo que comentabas, Beltrán, es decir, que en ningún caso puede ser una posición dominante del riesgo de una cartera o un inversor. Es decir, yo creo que lo has dicho tú, si no me equivoco, Ignacio, que las curvas en Latinoamérica son curvas de verdad. Es decir, los sustos cuando vienen son de verdad, igual que la rentabilidad también es mayor. De hecho, nos preguntan sobre cuál es el potencial de revalorización de la cartera en Latinoamérica. Pues mira, es considerablemente mayor al del resto de las carteras. La verdad es que no hablamos de un número en concreto, pero ese mayor potencial requiere todo lo que acabas de explicar tú. Perfecto. Nos preguntan también sobre la forma en la que vamos a tomar posición en las compañías, si invertirá siempre en moneda local o si hay ADR en bolsa americana o cotizan en la TIBEX. Bueno, como ha explicado Beltrán, lo que nosotros hacemos normalmente es buscar la mayor liquidez, ¿no? Hay compañías que tienen listado local y listado en Nueva York, y si la liquidez está en Nueva York, iremos a Nueva York; si la liquidez está en el mercado local, iremos al mercado local. Bien, y yo creo que por último, ya para terminar, dado que estamos pues, en esos 30 minutos que nos habíamos marcado como límite, y por supuesto que estaremos todo el equipo de relación con inversores pues encantados de atender cualquier duda que se haya quedado en el tintero, cualquier duda que les pueda surgir, pero sí me gustaría cerrar con una pregunta que entiendo que tiene su atractivo y su complejidad desde el punto de vista de la respuesta, y es ¿cuál es la rentabilidad esperada en este producto? Pues la rentabilidad anual esperada es sensiblemente superior a la que tenemos en Bestinfond, sensiblemente superior, pero
de una manera anual sensiblemente más volátil, y para mí es muy importante que se queden con las dos ideas, es decir, probablemente vendrá y esperamos una rentabilidad superior por el riesgo superior que estamos tomando en una región atractivísima desde el punto de vista fundamental, pero con unos riesgos reales alrededor de ella, pero con unos embates de volatilidad y caídas temporales de precio que uno tiene que pensar muy bien si este es un vehículo en el que quiere poner una parte, en cualquier caso pequeña, de su inversión, o si es algo que no es para ellos, ¿no? Pues muy bien, pues llegados a este punto no nos queda nada más que agradecerles que hayan estado con nosotros en esta presentación oficial, por decirlo de alguna manera, de nuestro fondo Bestinver LATAM, que hemos lanzado, como les comentaba al principio, hace apenas un mes y medio en el mercado español, que ya viene andando en Bestinver pues desde hace casi 2 años con una rentabilidad francamente interesante desde el inicio, pues de alrededor del 30%, que consideramos que puede ser una opción interesante para complementar una cartera de inversión en renta variable, siempre y cuando se disponga de un horizonte temporal suficientemente amplio, que es más amplio que para invertir en el resto de nuestros fondos de renta variable. Y no nos queda nada más que, insisto, agradecerles que hayan pasado con nosotros estos 30 minutos, quedar a su disposición para aclararles cualquier duda sobre este fondo o cualquier otra cosa en la que le podamos ayudar. Agradecer también a Ignacio, muchas gracias Ignacio. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, ¿no? Y esperando verles pronto. Muchísimas gracias.